Dólar y devaluación en Bolivia, boletín número 2, el bolsín y la fuga de divisas, semana del 23 de marzo de 2023, el 21060. Ante la debacle económica provocada por la Unidad Democrática y Popular, UDP de la década de los 80, el gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro promulgó el célebre Decreto Supremo 21060, utilizando la frase Bolivia se nos muere. Este decreto vino a instaurar una nueva política económica, cerrando un periodo nefasto de estatismo y mal manejo económico, iniciado 3 décadas atrás por el mismo movimiento nacionalista revolucionario, MNR. No es casual que este término de nueva política económica fue instaurado por Lenin, quien tuvo que revertir los desastres y la tragedia provocada por las primeras medidas económicas de la revolución bolchevique. El 21060 del 29 de agosto de 1985 resumió en solo 24 páginas un nuevo modelo económico, teniendo por eje central la estabilización de la moneda y al Banco Central como cerebro de todo el nuevo sistema monetario y cambiario, todo bajo la conducción de su presidente René Gómez García Holguín, quien ya había anticipado los principales elementos de estas medidas, en tanto que es responsable del plan económico que presentó el MNR del Dr. Paz Estenssoro en las elecciones presidenciales de 1985. Una vez que el mundo empezó a comentar las virtudes de estas medidas económicas, no faltaron los oportunistas de siempre, que se posicionaron para aprovecharse de la situación y ganar indulgencias con Ave Marías ajenas. Más de una carrera profesional se proyectó a nivel internacional, tal el caso del joven economista Jeffrey Sachs, que vino a estudiar el decreto y su implementación meses después de su promulgación, pero apareció como el diseñador y el formulador del mismo en las palabras de sus promotores bolivianos, Juan Cariaga y Ronald McLean, entre otros, que también reclamaron paternidad de esta norma, o la de Juan Antonio Morales, que fue crítico furibundo del 21060, hasta el día mismo de su promulgación, desde su posición de economista en el Banco Central de Bolivia, pero luego apareció de colaborador local de Jeffrey Sachs para presentar las bondades de este decreto a la comunidad internacional. Ni qué decir de Gonzalo Sánchez de Lozada, que apropiándose de la paternidad de este decreto lanzó su campaña para presidente de Bolivia, cargo al que accedió en 2 oportunidades, 1993 y 2002. Cuando en agosto de 1985 el Dr. Paz Estenssoro le ofreció el Ministerio de Finanzas de la época a René Gómez García Holguín para implementar las medidas conducentes a resolver la profunda crisis económica que estaba viviendo Bolivia en estos días, su respuesta fue que esta crisis no se resolvería desde el Ministerio de Finanzas, sino desde el Banco Central, ya que estabilizando el tipo de cambio se estabilizaría la moneda. Sin mayor discusión, el Dr. Paz Estenssoro lo nombró presidente del Banco Central, poniendo a todo el equipo económico bajo su dirección, hasta la promulgación del decreto, bajo la coordinación del Ministerio de Planeamiento a cargo de Guillermo Pedregal. La piedra angular del plan era la instauración del bolsín del Banco Central, como instrumento para administrar el mercado cambiario y de esta manera restaurar el equilibrio en el mercado de divisas, y en última instancia estabilizar el nuevo signo monetario, situación que efectivamente se produjo de forma prácticamente inmediata, poniendo fin a uno de los mayores procesos hiperinflacionarios del siglo pasado. A pesar que algunos académicos quisieron clasificar al bolsín del Banco Central de Bolivia como un mecanismo de subasta de primer precio o de subasta de segundo precio, Vickrey, Premio Nobel de Economía de 1996. Lo concreto y real es que la sabiduría que se deriva de la experiencia y el compromiso que surge de un verdadero compromiso patriótico son muy superiores a la rigidez de los postulados académicos y las supuestas limitaciones del bolsín en términos de asimetría de información, de riesgo moral o finalmente de optimalidad paretiana. Nosotros fuimos testigos presenciales de cómo se diseñó e implementó el mecanismo del bolsín en una sola reunión, y las estadísticas económicas muestran cómo logró con creces sus objetivos de recomposición de reservas internacionales netas y de devolver la credibilidad al Banco Central de Bolivia, para fijar el tipo de cambio nominal, reduciendo drásticamente los índices hiperinflacionarios de agosto de 1985. En este sentido, no se puede entender la actual crisis externa que vive Bolivia 37 años después sin analizar lo que pasó con el bolsín y cómo la rapiña de Gonzalo Sánchez de Lozada, el frívolo academismo de Juan Antonio Morales, la ineptitud económica y complicidad del ministro Luis Arce y el cinismo ideológico de Marcelo Zabalaga, por nombrar a los principales responsables, convirtieron a este instrumento virtuoso de estabilización en el mecanismo de fuga de capitales, a través del cual se realizó el mayor robo al pueblo boliviano en la época contemporánea. A pesar que se vilipendea al 21060 como un modelo ultra neoliberal,
Esta increíble pieza de arte normativa mantuvo en su artículo quinto el régimen de la venta obligatoria al Estado del 100% de las divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios de los sectores público y privado, con la única deducción de los gastos de realización o tratamiento efectuados en moneda extranjera. Curiosamente, el supuesto padre del 21060, el ya entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, prácticamente entre gallos y medianoche, a días de finalizar su mandato presidencial, abroga esta norma mediante el Decreto Supremo 24756 de 31 de julio de 1997, es decir, se elimina a partir de esta fecha la entrega obligatoria de divisas al Banco Central de Bolivia. Más curioso aún que el Banco Central de Bolivia, más independiente de la época moderna, a la cabeza de Juan Antonio Morales por un periodo de 10 años, aplaudió esta medida clasificándola de trascendente y que debería constituir en un estímulo a los exportadores y a otras elucubraciones técnicas como que se iba a desarrollar el mercado intercambiario de divisas, todas ellas que han demostrado ser totalmente inválidas 25 años después. En su momento se ventilaron varios estudios técnicos para justificar esta medida, preparándose el camino con la resolución del Directorio del Banco Central de Bolivia 10197 del 22 de abril de 1997. Queda la pregunta de por qué se promulgó el Decreto Supremo 24756, faltando solo 6 días para la conclusión de la gestión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, si tenía tanto respaldo técnico e imparcial, ya que igual el próximo gobierno lo tendría que aprobar. No cabe la menor duda que primaron los intereses económicos del empresario Sánchez de Lozada antes de cualquier consideración técnica o patriota, y que la complicidad del Banco Central de Bolivia o fue ingenua dentro de un economismo ridículo, o aún peor, todavía quedaban las heridas abiertas de la bofetada que significó el bolsín a los economistas orgánicos del Sindicato del Banco Central de Bolivia pre-agosto 1985, del cual era miembro destacado Juan Antonio Morales, es decir, una venganza contra el bolsín. Efectivamente, el resultado fue que inmediatamente el bolsín perdió su rol de marcador para la determinación del tipo de cambio nominal, con la oferta de divisas superando ampliamente la demanda desde 1998. Política cambiaria que fue complementada por la tan mentada bolivianización de la economía, que al paso que vamos no será más que la antesala de una nueva y traumática desdolarización, para volver nuevamente a una lógica dolarización dada la debilidad y dependencia estructural de la economía boliviana. No fue más que dibujo libre academicista, solapando al más puro interés económico personal de Sánchez de Lozada, y ninguna independencia real del Banco Central de Bolivia. Balanza cambiaria. Sin un bolsín protagónico para regular el mercado cambiario y con una política cambiaria errática e incoherente orientada a múltiples objetivos, el mentado desarrollo del mercado intercambiario de divisas nunca se dio en términos institucionales, pero eso sí se lo preparó y dinamizó coyunturalmente para una futura masiva fuga de divisas, aspecto que se dio con mayor fuerza e intensidad cuando se hizo evidente la acumulación histórica de reservas internacionales netas récord hacia el 2014. Nuevamente, de forma muy curiosa, se dicta el Decreto Supremo 1423 del 5 de diciembre del 2012, que bajo el pretexto de reglamentar el impuesto a la venta de moneda extranjera, IBME, en su artículo 12 autoriza de contrabando al Banco Central de Bolivia a vender de forma directa divisas al público en general y al sistema financiero. Esta norma, que debía tener una vigencia de tan solo 36 meses, se mantiene hasta el día de hoy. Resultado de la misma, mientras en todo el 2014 las transferencias financieras al exterior a través del Banco Central de Bolivia fueron de 81 millones de dólares, solo en el mes de enero de 2015 fueron superiores a todo el 2014, al registrar 84 millones de dólares. Luego crecieron en forma sostenida hasta llegar a un acumulado de 1.484 millones para todo el 2015. Estos datos se relacionan con el fuerte incremento de las operaciones del bolsín, al que lo desbarataron para esta fuga de divisas, pero esencialmente utilizando el mecanismo de venta de divisas. Más alarmante todavía, durante el periodo entre enero y diciembre de 2016, las transferencias al exterior continuaron creciendo aceleradamente hasta llegar a 2.526 millones de dólares, superiores en 70,3% a similar periodo en 2015, que fue de 1.484 millones de dólares. El monto de las transferencias en 2016 fue equivalente a la pérdida del 85% de las reservas internacionales netas durante ese año. ¿Cómo explicar que semejante hemorragia de divisas por concepto de transferencias financieras al exterior, eufemismo para una vulgar fuga de capitales, no haya sido detectada y frenada por las autoridades gubernamentales supuestamente nacionalistas y socialistas, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el propio Banco Central?
sino por una simple complicidad de las principales autoridades de estas dos instituciones. En esa época, Luis Arce, que como técnico del Banco Central, tuvo justamente a su cargo el manejo de divisas y no podía desconocer todos estos mecanismos de transferencias al exterior, y Marcelo Zabalaga, que previamente estuvo a cargo de la supervisión de los bancos, es decir, que tenía una relación privilegiada con todo el sistema financiero privado. Si bien la ineptitud del actual gobierno para definir políticas económicas es ya legendaria, así como la irresponsabilidad de los últimos años de haber mantenido un déficit fiscal insostenible, conviene hacer notar que este déficit fue financiado esencialmente por endeudamiento externo y crédito interno del Banco Central, y no tanto por las reservas internacionales netas, como tanto argumentan los economistas opositores funcionales al gobierno. El verdadero escándalo es que tanto el gobierno, pero principalmente la banca y empresas que supuestamente repatriaron sus capitales, son los verdaderos responsables de que Bolivia haya perdido la mayor cantidad de reservas internacionales netas de su historia económica contemporánea.